El siguiente es un programa de producción nacional, apto para todo público. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a Contacto Universitario. En esta oportunidad vamos a estar conversando con la profesora Elvia Jurado, quien es consultora jurídica de nuestra Universidad de Carabobo y con quien vamos a estar tocando unos temas bien interesantes con respecto a la vida de nuestra Universidad de Carabobo. Profesora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Kareli, muchas gracias por la gentileza de tu invitación. Profesora, queremos aprovechar al máximo, bien comentábamos nosotros antes de salir en cámara, normalmente no estoy por estos predios, nos decía la profesora, pero vamos a aprovechar que la tenemos acá y quisiéramos, primero que nada, introducir a nuestros televidentes en cuál es el papel de trabajo que tiene la consultoría jurídica, que es un papel bien difícil dentro de nuestra Universidad de Carabobo. La Dirección de Consultoría Jurídica, en la cual me desempeño desde hace 5 años aproximadamente, es el órgano que se encarga de representar judicial y extrajudicialmente a la institución. Múltiples tareas, ¿no?, tenemos en la dirección. Inicialmente atendemos opiniones y dictámenes cuando nos es requerida alguna opinión, bien sea por algún decano, por alguna autoridad. Nosotros la estudiamos, la procesamos y damos una respuesta, bajo la premisa que las opiniones de la consultoría no son vinculantes, o sea, sirven de orientación, pero una vez que la persona las conoce puede tomarlas o no, a diferencia de una sentencia de un tribunal que sí tiene ese carácter de obligatoriedad. Aparte de los dictámenes y de las opiniones, asistimos a todas las reuniones que sea menester que nos convoquen, bien sea para problemas gremiales, para alguna asesoría sobre la firma de algún convenio. Manejamos todo lo que son los contratos de la universidad, todo lo que son los convenios que se firman a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales con otros organismos que hacen vida en el Estado o en las regiones, en las áreas de influencia de la universidad. Y hasta internacional, ¿no? Sí, en materia de doctorado y eso con España, con Holanda, aunque con la crisis presupuestaria como que no hemos tenido mucho documentos en esta oportunidad que puedan hacer que el profesor se perfeccione o crezca o enriquezca haciendo cursos en el extranjero, ¿no? Además de eso, llevamos los juicios, todos los juicios de la universidad. Todas las personas que demandan, bien sea por prestaciones sociales, bien sea por un concurso, por cualquier circunstancia que estime, por un contrato que sienten que no lo cumplieron. Entonces, en esa oportunidad vamos a los tribunales. Tribunales en Valencia, tribunales en Caracas, tribunales en Maracay. Un trabajo diario, fuerte, porque uno parece mentira, pero la universidad tiene múltiples aristas y desde los institutos que dependen de ella hasta todas las facultades y cualquier otro departamento, pues de una u otra manera necesitan de ustedes, ¿cierto? Muchas cosas, muchísimas cosas llegan allá, de las otras direcciones de igual jerarquía, de los despachos de las autoridades rectorales, de los despachos de los decanos, de las direcciones de asuntos profesorales, de todos lados, ¿no? Tratamos de hacer lo mejor que se puede, claro, y de emitir siempre una opinión limpia, claro, ajena a ningún tipo de ascendencia o de circunstancia de carácter personal. De verdad que tengo un muy buen equipo, leen, revisan y en consecuencia se determina qué es lo que es. Claro. Profesora, por ejemplo, eventos lamentables como los que ocurrieron la semana pasada, en los cuales en el año pasado, el robo al edificio del Biomé, o lo que fue la presencia de estos caratapadas en la Facultad de Derecho, que trajo consecuencias físicas, gracias a Dios nada más en este caso. El papel de la consultoría, como ya nos decía, tiene un papel hacia lo externo también. ¿Cómo ha sido ese trabajo con los cuerpos de seguridad del Estado y de los tribunales y donde haya que presentar? Cuando es materia de hurtos y de robos, es triste decirlo, pero es la verdad, Pixu juega un papel preponderante, claro, porque como son ellos directamente los que están encargados de la seguridad, ellos son los que van a interponer la denuncia ante los organismos competentes, bien sea CICPC, cuando se trata de fiscalía, por instrucciones de la ciudadana rectora, nosotros sí elaboramos el escrito, interponemos la denuncia y llevamos adelante el procedimiento. Claro. En el caso del Biomed, la consultoría no actuó
porque fueron la misma gente de la Dirección de Prevención las que acudieron ante las autoridades competentes. Exacto. Porque eso es algo que se llaman delitos de acción pública. O sea, no es necesario que la universidad denuncie ni siquiera, sino que cuando se tiene conocimiento de los hechos, la obligación del Estado es intervenir en abrir la averiguación. Claro, claro. En relación con los sucesos de la semana pasada en la Facultad de Ciencias Jurídicas, las áreas de competencia que están determinadas en los reglamentos internos que nos rigen establecen a quién le corresponde abrir las averiguaciones en cada caso. Exacto. En el caso de los estudiantes, si se llegase a conocer la autoría de los hechos, y si no, también es competencia del decano, porque es el área de competencia interna, en este caso la Facultad de Ciencias Jurídicas, abrir un procedimiento en el cual se investiguen los hechos y se trate de establecer responsabilidades. Claro. Y una vez que se establezcan esas responsabilidades, dándoles el derecho al debido proceso, la notificación correspondiente, que puedan ejercer su derecho a la defensa, se toma la decisión que en el caso de los estudiantes podría ser suspensión temporal o expulsión de la casa de estudio. Exacto. Y ahí sí juegan una asesoría de cierta parte, hacia ustedes podría haber una opinión, una asesoría con respecto Sí, a... la solicitan, pero normalmente el expediente lo instruye el decano. O sea, el nivel de competencia es muy elemental, porque yo siempre digo que el derecho es lógica, ¿no? Si es en el salón de clases, el profesor. Claro. Si es algún problema de la cátedra, el jefe de cátedra de departamento. Si es un problema en la facultad, el decano. Claro. Si es un problema en el rectorado, por ejemplo, el despacho de la rectora. Exacto, exacto. O sea, sobre la parte sobre la que ejerces las competencias, tienes la obligación también de ejercer la autoridad. Es correcto. Profesora, también sabemos por su experiencia en la universidad, teníamos por acá la profesora, tiene 20 años en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, específicamente en la Cátedra de Derecho Penal 1, y además, como ya nos decía, su tiempo de trabajo con esta gestión y lo que ha sido en gestiones anteriores en cargos de la universidad. Sabemos que estamos pasando un momento importante para la universidad y desde el punto de vista jurídico del cual usted pues conoce particularmente, se ha hablado que la universidad necesita reformas, necesita cambios, necesita mejoras que adecúen lo que es la universidad que se necesita en este momento histórico. Le hago esta introducción porque hemos leído también en los medios algunos artículos en los que usted ha escrito con respecto a las necesidades ciertamente de un cambio en la universidad. ¿Cómo es? Conversemos un poco para que los televidentes escuchen la opinión que tiene como jurista, como profesora, como docente universitaria de la necesidad de un cambio en la universidad. Yo le comentaba antes a un compañero tuyo con el que estuve conversando que a riesgo de parecer atrevida en el sentido de que todo el mundo atiende a una reforma, atiende a cambios, atiende a modificaciones, yo pienso que la ley de universidades vigentes es un excelente papel de trabajo. Y en su momento lo pensé en relación con la Constitución anterior, cuando se sometió a consideración la Constitución de 99 y teníamos la Constitución del 61. Yo siempre dije que mi Constitución del 61 como ciudadana venezolana era muy rica y era excelente, que lo que hacía falta era la voluntad política de aplicarla. Claro. Y que honestamente, pueden pensar que soy positivista, como decimos en los abogados, no se justificaba una reforma de tanta trascendencia que hoy día es Constitución vigente y debemos asumirla también. Claro. Es obvio que la necesidad de cambios en la universidad, o sea, siempre las leyes tienen que obedecer a la dinámica social que se produce. En un país donde exista derecho, donde se respeten los deberes, donde se respeten los derechos y se ejerzan, se cumplan con los deberes de los ciudadanos, las leyes se adaptan a la dinámica social. Por ejemplo, cuando vemos que surge la ley de hurto de vehículos, es porque nos tenía arropadas la inseguridad, que nos sigue teniendo, en materia de hurto de vehículos. Ese clamor de la sociedad hace que teóricamente el aparato legislativo diga, o sea, si mis ciudadanos se están quejando por esto, yo tengo que ser un poco más firme, más contundente y más represivo, aunque suene, pero es algo elemental en materia de hurto de vehículos. Si nos trasladamos a las universidades, ciertamente las universidades tienen que adecuarse a las necesidades del país, adecuarse a la situación real de la sociedad. Ciertamente debe jugar un papel preponderante en materia, por ejemplo, de extensión o de esa responsabilidad comunitaria. Pero yo particularmente creo que el Estado está queriendo descargar responsabilidades que son propias de él en la universidad y que lo que está tratando es de delegar de una manera disfrazada las competencias que le son propias y que no ha sabido ejercer efectivamente. Claro. ¿Cómo si le tuviese que tocar a usted decir, bueno, efectivamente, entendiendo el discurso que nos acaba de expresar,
¿cuáles serían esos puntos que realmente sería competencia de las universidades revisar y que estaría de parte de las universidades mejorar? Yo creo, por ejemplo, que es importante mejorar los procedimientos administrativos. Yo no puedo, es evidente, no puedo tapar el sol con un dedo, que los procesos administrativos en la universidad se tardan muchísimo más de lo que... Yo entiendo que es un organismo, es una institución muy grande, yo tengo que entender que todo el mundo está cumpliendo con su trabajo, ¿ok? No es un comentario despectivo ni peyorativo, pero yo apuesto a que las cosas pueden hacerse en muchísimo menos tiempo del que normalmente se realiza. Yo siento que hay que mejorar la infraestructura definitivamente, la planta física, dotar efectivamente a los estudiantes, a los muchachos de laboratorio. Yo creo que la parte del transporte de los muchachos es algo que da vergüenza, que compromete la integridad física de los muchachos día a día. Sí hay cosas, pero todo lo que está enumerado no depende de una ley. No depende de una ley, que es correcto. Eso se puede hacer en cantidad de instrumentos. Si envían el presupuesto, si se acaban con esa campaña que no tiene ningún soporte, de tienen que rendir cuentas, siempre han rendido cuentas. Claro. Y si en 12 años un gobierno no le ha exigido cuentas a la universidad, claro, ¿de quién sería la incompetencia? ¿De quién sería la negligencia? Del gobierno, claro, no de la universidad. Entonces, son situaciones que la mayor cantidad de planta profesoral para poder cubrir esas necesidades que populistamente están diciendo todo el mundo para la universidad, ¿con qué? claro. Justifiquen, adecúen, actúen y entonces después exijan. Además que ahorita que usted acaba de mencionar este punto, ese particular de lo que es las opciones de ingreso a la universidad, hay una campaña por todas partes donde se dice que las universidades autónomas tienen estudiantes elitescos y que es elitesco y que donde están los estudiantes de buenos recursos y yo creo que habría solo que entrar a las universidades y ver cuál es el perfil del estudiante universitario. Ciertamente hay tanto volumen de estudiantes de altas posiciones sociales en la universidad pública venezolana. Yo te puedo hablar ni siquiera de estadística ni de nada que las he escuchado, ¿no? Yo te puedo hablar de lo que yo vivo con mis alumnos en mis cursos. Yo, por ejemplo, el año pasado, el curso que tuve, el 90% de los muchachos no eran de Carabobo. Eran de Aragua, eran de Cojedes, eran de parte del occidente de Carabobo también, y venían en autobús o en camionetica a las 4 de la mañana. Y muchas veces no tenían el pasaje para regresarse. Claro. Yo puedo decirte que en la época que yo estudié, sí teníamos, mis compañeros eran todos más o menos de nivel clase media, no llegaban a niveles paupérrimos de sobrevivencia, ¿no? Pero los alumnos que yo veo no son alumnos elitescos ni son alumnos de clases altas. Claro. Son muchachos que están queriendo estudiar con mucho sacrificio y que no andan en carros ni andan con todo ese palabrerío que el gobierno pretende justificar no sé de qué manera. Ahora bien, eso de que todos a la universidad y sin tener ningún perfil, entonces todos podemos ir para el Tribunal Supremo de Justicia, claro, porque no se requiere perfil. O sea, el gobierno no tiene cuidado con el discurso que tiene, porque si está hablando de la no discriminación, entonces no discriminemos en ninguna parte. Exacto. Todos podemos ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, todos podemos ser rectores en el Consejo Nacional Electoral, todos podemos ser generales, todos podemos ser comandantes de tropas, porque ese discurso populista de pretender igualar a todo el mundo, ese discurso es un discurso que ha fracasado en todos los regímenes en los que se ha querido imponer. Claro, porque cada cosa tiene sus particularidades. Y cada quien tiene su peso específico y cada quien tiene valía en lo que hace. Claro. Sin embargo, profesora, se podría hablar de una revisión de lo que son las formas de ingreso a la universidad. Efectivamente existen algunos problemas, unos más conversados, otros menos, con respecto al ingreso de los estudiantes a las universidades. Las vías, este famoso RUSNIS con el cual se entra ahorita, es efectivo. ¿Conviene o no conviene desechar las formas de ingreso internas que tienen las facultades? ¿Cuál es la posición que desde su óptica podría haber? Yo creo que si el gobierno quisiera hacerse un favor en el sentido del ingreso y de la rotación, en lugar de estar recurriendo a una política de 100% ingreso, que es absolutamente falsa, yo recurriría a otra, que es a la del régimen de permanencia. Porque si yo estoy dando la oportunidad, porque es un derecho constitucional, de una educación superior gratuita, te doy una oportunidad, te doy una segunda oportunidad, ¿cómo se justifica que un bachiller le esté quitando el pupitre a otro porque tiene 6 años sentado? Claro. En una clase donde no está rindiendo, donde les tiene un costo hombre, un costo profesor, un costo obrero, un costo personal administrativo, no está dando la talla. Entonces tal vez si hablamos de revolución, que a mí me gusta más la palabra sin la R, De evolución. de evolución,
Perfecto, denle la oportunidad. Revolución es tener igualdad de oportunidades, no que todos seamos iguales. Vayan dando la oportunidad y cuando se establezca el mecanismo adecuado para que ya la tuviste, no rendiste, te toca salir porque hay otro ciudadano venezolano que tampoco tiene recursos y que está esperando por ese puesto que tú estás ocupando. O sea que se hablaría desde su óptica mejor de una revisión del sistema de permanencia dentro de las facultades de la universidad. No se hace. No se No hace. solamente eso, ahora a nivel de bachillerato ustedes lo han visto, pruebas remediales. Te raspan, no importa, perdón, te reprueban, te vuelven a presentar. Eso no puede ser. O sea, tú no puedes jugar a la mediocridad del ciudadano venezolano porque si no este país no va a evolucionar y no se va a desarrollar. Revisen sus liceos públicos. No puede ser que yo tenga alumnos que me escriban sentencia con C, tribunal con B pequeña, presidente con C. Claro. Entonces, hay una falla grave en el sistema y es lo que nos está llegando a nosotros. Y viene de atrás. O sea, está en todos los niveles presentes, pero viene de atrás, porque el sistema es un compendio de escalones hasta que O como se le va oí pasando. referir, porque no lo puedo dar por un hecho cierto, por una persona respetable, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, dice que le están llegando notas de alumnos de bachillerato que quieren ingresar a la educación universitaria y dice matemática exonerado, química exonerado porque no tuvieron profesores. Claro, es correcto. Entonces yo creo que es obligación imperativa de ellos revisarse Es correcto. y no acometer contra la universidad tratando de establecer por la vía de la imposición lo que no han podido establecer por la vía de la convicción. Profesora, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Estamos conversando, amigos, con Elvia Jurado, quien es la consultora jurídica de nuestra Universidad de Carabobo, y estamos tocando temas importantes de la materia universitaria. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida estamos nuevamente con ustedes. Continuamos en Contacto Universitario, esta noche hablando de temas interesantes con lo que tiene que ver con la necesidad o no de algunos cambios que viva la Universidad Venezolana. Estamos conversando con la profesora Elvia Jurado, quien es consultora jurídica en nuestra casa de estudio y con quien hemos estado tratando algunos temas importantes de lo que podría ser materia de revisión en las universidades. Y hablábamos de temas importantes, profesora, en la primera parte del programa, como usted decía, del tema administrativo de la universidad, de la infraestructura, del transporte, del régimen de permanencia. Pero también, profesora, en esta parte me gustaría que nos comentara un poco su posición respecto, por ejemplo, a las ofertas de estudio. ¿Es conveniente hacer un cambio continuo de los pensum, de las ofertas, de lo que necesita, ingresos en nuevas carreras? ¿Qué tan importante es mantenerlas, revisarlas, cambiarlas? Yo pienso que sí. Definitivamente el desarrollo de un país obedece a la verdadera planificación estratégica y académica que tiene en relación con su nivel de educación. Hay países que están muchísimo más desarrollados que hoy que el nuestro, que bueno, que lamentablemente sabemos todos cómo está, donde en las carreras donde hay un exceso significativo de profesionales son congeladas. Porque partiendo de la premisa de posteriormente, tú estás sacando un profesional al que quieres que se emplee y Claro. que surja. Y además de que quieres que se emplee y que surja, quieres también que en la medida en que se aporte al mismo, le aporte al Estado. Porque no podemos perder el sentido de ciudadanía. Exacto. Y la correspondencia de lo que recibiste con el entorno Y en que te toca función de estar. ese tan nombrado y cacareado ahora Plan de Desarrollo de la Nación, Simón Bolívar, etcétera, si tú tienes claras las tendencias o las necesidades que tienes en tu país, tú en base a eso haces la planificación estratégica de las profesiones, ves qué te hace falta, ves en qué tienes serias carencias, qué es lo que tienes que propulsar y qué es lo que tienes que limitar. Claro. En un país donde tú ves médicos e ingenieros, de choferes de taxi, que es una profesión muy loable, pero ¿cuál es el mensaje que te está dando la misma sociedad? Señores, vamos a ubicar eso, a esos profesionales en una situación de verdad generadora de ingresos, vamos a elevar su calidad de vida, vamos a darle calidad de vida, mejor dicho, Claro. y en paralelo vamos entonces a atacar las deficiencias que tiene el Estado como tal desde el punto de vista de profesiones. Claro. Si lo que me hace falta es agricultores, pues obviamente yo tengo que atender hacia la ingeniería agraria, agronómica, hacia los peritos, hacia lo que fuese menester, atender en ese particular. Pero si yo tengo, en mi caso, 500.000 abogados o 400.000 médicos o lo que fuere, yo tengo que tener un ojo avisor que diga, mira, aquí tengo que parar porque lo que estoy es produciendo
por máquinas, por Exacto, centenares en de masas. desempleados. Es correcto, es correcto. Ahora, en ese mismo particular, yo escuchaba a algunos analistas, sociólogos, que dicen, cuando se rinde cuenta, recientemente el gobierno nacional rendía cuenta, no solamente se puede decir esta universidad o aquella graduó tantos o egresó tantas personas, sino dónde están esas personas, dónde Es están correcto. ubicadas ahorita, cómo sería la pertinencia pese a todas las dificultades que vive nuestra Universidad de Carabobo con el entorno regional donde están. ¿Nuestros egresados están siendo empleados? Es que no solamente es que no están siendo empleados, el gobierno quiere hacerse la vista gorda, por ejemplo, con el éxodo de la juventud Talentos. profesional, correcto. ¿Y cómo quiere taparlo? Con un artículo como el que establecía en el proyecto de ley vetado, de que el ministerio debería prevenir la captación de profesionales egresados de gobiernos extranjeros. Esa no es la solución, ¿ok? Además, ¿cómo empleas tú a un egresado de la Universidad de Carabobo que siguen siendo egresados de calidad en todas sus áreas de competencia, cuando vives en una zona industrial, en una región industrial donde día a día estás viendo que se están cerrando medianas, pequeñas y grandes empresas? Correcto. Entonces, esto es un problema que hay que verlo desde el punto de vista holístico. Hay que verlo en la totalidad de lo que comporta el sistema educativo y hay que efectivamente, como tú lo dices, ver el producto terminado hasta el final. O sea, ok, los gradué. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están mis graduados? ¿Cómo están ¿Están ellos? vendiendo queso en una esquina, en una avenida? ¿Son comerciantes informales? ¿O efectivamente son ingenieros que están en una planta de tratamiento de una empresa reconocida? Es importante hacer esas mediciones. En ese sentido, ¿puede la universidad venezolana actual, y sabemos que esto es una pregunta que a lo mejor puede sonar, bueno, ¿cómo preguntas eso? Pero ¿puede subsistir la universidad venezolana con el presupuesto con el cual viene subsistiendo nuestras universidades? ¿Qué nos depara si no se revisa efectivamente y las peticiones de todas las autoridades, no solo de la Universidad de Carabobo, sino de las universidades autónomas del país, ha sido revisión del presupuesto? Es que no solamente es que no puede sobrevivir, yo pienso, por lo que veo en el entorno donde me desenvuelvo, que la universidad está sobreviviendo por la mística y el sentido de pertenencia de algunos de sus empleados, de sus obreros y de sus autoridades. No de todos, porque tengo que decirlo a riesgo de que piensen lo que les dé la gana. ¿Ok? Esa gente que quiere trabajar, esa gente que tiene 3 años que no le incrementan el sueldo, en un plan perverso de desesperarlos, esperando, no sé si será que corran como corrió la gente de PDVSA para entonces sustituirlos por profesores de las misiones, por personal administrativo de mucha valía ahorita, que entonces a lo mejor no sepa manejar ni siquiera una computadora, pero definitivamente ya nosotros no hemos podido subsistir. ¿Qué comenta la sociedad? Bueno, pero decían que les alcanzaba hasta el año pasado y ya están abiertos otra vez. Estamos abiertos otra vez porque las autoridades han hecho verdaderos actos de magia, de malabarismo, para tomar de una partida donde quedó un poquito y transferirla a otra, cumpliendo los canales regulares y legales para tales efectos. Pero 3 años sin incremento salarial, con una golosina para el personal administrativo de obrero, un proyecto de ley, ahí van a votar. ¿Sabes qué me da tristeza? Que no se han dado cuenta de que hay otras circunstancias que son prioritarias, que no se las está atendiendo el gobierno en el proyecto de ley, ni en el que vayan a presentar tampoco. Ahí no dice, por ejemplo, que se les va a incrementar el sueldo todos los años, como pasa con los militares. Es correcto. Ahí no dice, como lo establecí anteriormente en algunas líneas que escribí, que vamos a ganar 10 meses de bonificación de fin de año como lo ganan los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, la pregunta del Ejecutivo Nacional es, ¿por qué maltratan a la institución que es la que genera el desarrollo del país? Es correcto. Porque los que ganan más en la Asamblea, aunque no se requiere mucho currículum para ser diputado de la Asamblea Nacional, con sus honrosas excepciones de los que lo tienen, los que ganan más en el CNE, los que ganan más en los tribunales, son el producto de esas universidades que ellos están cuestionando. Entonces, si nosotros como institución somos los que producimos el recurso humano, ¿por qué nosotros menos y ellos más? O sea, ¿dónde está el tabulador del gobierno? ¿Dónde están los indicadores? ¿A qué atienden? A un proceso revolucionario. Claro. ¿Y la calidad dónde queda? Y además, profesor, usted traía a colación otro de los temas importantes. Sabemos que esa ley está vetada, no es sobre la que se va a trabajar, pero seguramente los pilares serán más o menos los mismos que se presente de parte del oficialismo o que el gobierno quiera presentar en el estudio de la próxima ley que se discuta, porque hay un proyecto de reforma de ley universitaria y que en algún momento tocará nuevamente acción dentro de la Asamblea. Y usted traía a colación el voto paritario. Pero el voto paritario, ¿por qué sí, por qué no? ¿Es justo, no es justo? ¿Qué posición, a lo mejor desde el punto de vista jurista, puede haber con respecto a la necesidad de que sí se iguale o es tan importante o no
que existe este voto paritario para ser factor fundamental de un proyecto de ley? Yo pienso, como lo he dicho reiteradamente, que el voto paritario es un caramelo que irrespetuosamente lanzaron a la comunidad universitaria. Y no es desconociendo la condición de cada uno. Nosotros siempre decimos que en la comunidad en la que uno se integra, sea en la casa a nivel familiar, sea en una empresa privada, en la universidad en este caso, todos son importantes y todos tienen un rol específico que cumplir. Ahora, ¿qué quiere decir voto paritario? Ellos están argumentando el voto paritario en el principio de la no discriminación. Es correcto. Y como lo he dicho, la no discriminación, según el Tribunal Supremo de Justicia y según el derecho comparado inclusive, implica en darle igual trato a los iguales, que no es lo mismo que darle el mismo trato a todo el mundo. Me parece que son irrespetuosos con los mismos estudiantes, con el personal administrativo y obrero, porque les dicen, aquí está este voto, tómalo. Yo te estoy comprando con un trapo rojo que te estoy poniendo, pero no se dan cuenta que lo que son la nómina va a depender del ministerio. En ese proyecto de ley, que si bien es cierto está ya desechado, no podemos olvidar que fue como si el Ejecutivo hubiese asomado la nariz. Es correcto. O sea, eso que estaba escrito era lo que ellos querían. Y que de alguna manera lo van a hacer. Exactamente. Pero ya me lo advirtieron, o sea, ya me dijeron hacia dónde iban. Claro. ¿Por qué no le subrayan y no le destacan? Ahora tu nómina va a depender del ministerio. Eso implica que ahora tus traslados van a depender del ministerio, tus ascensos van a depender del ministerio, tus concursos van a depender del ministerio. Y entonces imaginémonos un macro ministerio con los movimientos del personal administrativo obrero de todo el país. Claro. Cuando han dado muestras de una ineficiencia suprema para todo. Claro. ¿Cómo nos iremos a manejar ahora? Con la Sociedad Bolivariana de Seguros, miren lo que pasó. Claro. Una compañía bolivariana de seguros que nunca pudieron comenzar a operar. Y además que cada facultad dependería de ministerios distintos. Pero entonces no le dicen, al estudiante no le dicen, mira, te vamos a igualar las becas con lo de las universidades bolivarianas. Al empleado no le dicen, mira, te vamos a incrementar el sueldo en tanto %, ¿ok? O vamos a darte mejores condiciones de empleo o una convención colectiva que tenga mayores beneficios. Al obrero no le dicen, vamos a mejorar tu condición, te vamos a dar un programa especial de vivienda, no, sino vas a votar. Es correcto. ¿Y vas a votar para qué? ¿Para qué vas a votar? Para elegir las autoridades rectorales. ¿Cuál voto paritario si nosotros somos 1.500 profesores y somos cerca de 50 y algo mil de estudiantes? ¿Dónde está la paridad allí? Es correcto. La paridad está en introducir el elemento revolucionario en las elecciones para poder definitivamente, lo que vuelvo y repito, no han conseguido por convicción, conseguirlo por imposición. Mira, Karel, es verdad que te agradezco infinitamente que me hayas permitido expresarme. Fíjate tú que si tú echas la página hacia atrás, como digo yo siempre, este es un gobierno. Y hablo del gobierno desde el punto de vista político institucional porque es el que nos está haciendo daño como universidad. Una universidad de la que tendrían que estar orgullosos. Sí. Una universidad que ha dado muy buenos productos. Pero si tú lo ves en el pasar del tiempo, no pudieron convencer a la empresa privada de que invirtiera en el país, decretaron el control de cambio. No pudieron convencer a sus mismos seguidores de que se mantengan en sus líneas de partido, entonces decretaron la conocida ley antitalanquera. Es correcto. No pudieron convencer al ciudadano venezolano de que lo que nos corresponde, porque es mejor para nosotros, es un régimen socialista, entonces quieren imponerlo por medio de una ley. Entonces, qué triste que tú tengas no seguidores, sino presos, claro. Presos de las ideas, presos por la ley, no tienen convicción para nada. Ahora el papel, profesora, ya estamos casi cerrando este bloque, el papel de la universidad. ¿Cuál es en este momento histórico en el que nos toca seguir siendo administrativos, obreros, estudiantes, profesores, el rol que juegue cada quien, la defensa de la universidad, pero no que sea un eslogan, la defensa de la universidad, sino por qué defender la universidad, de qué defender la universidad y cómo hacerlo? Yo creo que el papel de la universidad es mucho más trascendental que inclusive hace un mes, para ser bien marcada lo que es mi posición. Yo creo que el papel de la universidad es sobreponerse a la descomposición social y no que lleguemos a los extremos de decir es que la universidad está haciendo reflejo de lo que es el país, porque el país está así. Yo pienso que en contrario imperio, la universidad tiene que crecerse, tiene que acercarse a la comunidad, tiene que mantener posiciones firmes. ¿Y por qué defenderla? Porque ahí trabaja gente capaz, porque ahí trabajan ciudadanos venezolanos decentes, que no tenemos por qué ser etiquetados porque el gobierno no nos ha podido poner mano, y porque nosotros tenemos un producto tangible, que es esos muchachos y esas personas de mediana, de tercera edad, que han salido de esa institución y que profesional, intelectual y, por qué no decirlo, económicamente, le han demostrado al país. Y
a la comunidad internacional que la Universidad de Carabobo sí está cumpliendo con sus funciones. Profesora, cerramos comentándole a nuestros televidentes que se acordó en la Verú que no es que cada universidad va a presentar una propuesta de proyecto de reforma de ley, sino que todas las universidades van a discutir en conjunto sus planteamientos y propuestas y luego la Verú sería quien plantearía. ¿Esto es correcto, esta información? Se están trabajando independientemente en cada universidad con las propuestas que quieren plantearse para luego hacer un condensado y hacer una sola propuesta. No porque tengamos que hacer un frente común, sino porque es que esa figura del Estado docente no existe. Es correcto. O sea, el ente rector de la educación en cualquier país civilizado, consciente y democrático es la universidad. Y es el papel que le toca jugar. Y como ese es el papel, efectivamente, como tú lo dices, que nos toca jugar, ese es el papel al que tenemos que apostar. O sea, no ser desgobernado, porque vuelvo y repito, tenemos mecanismos de control, tenemos que atender a las necesidades del país, pero imagínense ustedes, ¿por qué se está haciendo este esfuerzo conjunto? Porque es la cohesión, es demostrar, mira, este es un papel académico, institucional, no es un papel político. Imagínense correcto. Si cada vez que cambiamos de gobierno tuviéramos que cambiar de modelo educativo. Claro, volver a la academia, retomar que el papel de la universidad es respetar la academia y que el compromiso con lo social tiene que ver con esa gratificación que al final el estudiante tiene hacia la comunidad a través de su trabajo, a través de su desempeño profesional, el rol que le toque jugar en la sociedad. Profesora, gracias por acompañarnos la noche de hoy, un placer haberla tenido acá. Gracias a ti, Karel. Nosotros nos despedimos entonces y será hasta un próximo contacto.